El capitán John Harrison miró por la ventana el horizonte estadounidense mientras se movía por el espacio. Las estrellas se veían diferentes. Lejos de la Tierra, se dirigían a Nexus Prime, una enorme estación espacial donde extraterrestres de toda la galaxia se reunían para hablar de asuntos importantes. Hace 3 años, la gente de la Tierra conoció a extraterrestres por primera vez. Fue aterrador, pero emocionante. Los extraterrestres se hacían llamar la Federación Galáctica. Contaban con 47 especies alienígenas diferentes. Algunas parecían grandes lagartos, otras parecían nubes flotantes con ojos, algunas tenían demasiados brazos y piernas para contar. La Federación había dicho que la Tierra era demasiado joven y simple para unirse a ellos. Los humanos solo podían observar y escuchar, pero no podían votar sobre nada importante. Esto enfureció a muchos humanos, pero no tenían otra opción. Los extraterrestres habían estado viajando entre estrellas durante miles de años. Los humanos apenas habían aprendido a abandonar su propio planeta. La nave de John transportaba a 50 personas, la mayoría eran científicos y diplomáticos. Su asistente era Lisa Martínez, una mujer inteligente que había estudiado idiomas alienígenas durante 2 años. Ahora podía hablar con la mayoría de las especies alienígenas, lo cual fue muy útil. La capitana Lisa dijo al entrar en la sala principal: «Llegaremos a Nexus Prime en 6 horas. La Federación tiene una reunión especial sobre algo llamado los mundos marginales». John asintió. Los mundos marginales eran planetas muy alejados del centro de la Federación. En los últimos meses, estos mundos habían dejado de enviar mensajes. Nadie sabía por qué. Algunos extraterrestres pensaron que era un problema técnico. Otros temían que algo malo hubiera sucedido. «¿Sabemos qué quiere hacer la Federación al respecto?», preguntó John a Lisa. Negó con la cabeza. «Los mensajes que recibimos no eran claros, pero el Dr. Richard Blake cree que quizás deberían ignorar el problema». El Dr. Blake era el principal científico de la Tierra en la misión. Había estado estudiando los datos sobre los mundos silenciosos. Pensaba que la Federación cometía un error al no investigar. John se dirigió a la pantalla principal de la computadora. Presionó un botón y vio una imagen de Nexus Prime. La estación era enorme, más grande que la mayoría de las ciudades humanas. Parecía una rueda gigante girando lentamente en el espacio. Luces de diferentes colores mostraban dónde vivía y trabajaba cada especie alienígena. «¿Has visto la lista de quienes asistirán a la reunión?», John le preguntó a Lisa. «Sí, todas las especies principales estarán allí. Los Centauri enviarán 5 representantes. Son la especie guerrera con 4 brazos y escamas como armaduras. Los Quilari enviarán a 3 maestros del comercio. Parecen gatos altos y delgados que caminan sobre 2 patas». John ya conocía a ambas especies. Los Centauri eran orgullosos y fuertes, pero no muy amigables con los humanos. Los Quilari eran más educados, pero solo les importaba ganar dinero con los acuerdos comerciales. «¿Y las especies más pequeñas?», preguntó John. «Unas 20 especies más enviarán a 1 o 2 personas cada una. No tienen mucho poder en la Federación, así que suelen estar de acuerdo con lo que quieren las especies grandes». Esto era algo que a John no le gustaba de la Federación. Las especies más fuertes lo controlaban todo. Las especies más pequeñas y nuevas tenían que obedecer. Le recordaba viejas historias de la Tierra sobre países que intimidaban a las naciones más pequeñas. La doctora de la nave, Elizabeth Morgan, entró en la habitación. Estaba leyendo un informe en su tableta. «Capitán, he estado revisando los datos médicos de los mundos franceses. Los últimos informes muestran que la gente estaba enfermando con algo que los médicos de la Federación no podían curar. ¿Es por eso que los mundos quedaron en silencio?», Lisa preguntó. «Quizás», dijo el Dr. Morgan, «pero la enfermedad no se estaba propagando rápidamente. Los mundos deberían haber tenido tiempo de pedir ayuda». John se preocupó. Algo no parecía correcto en toda la situación. ¿Por qué todo el planeta dejaría de comunicarse por una enfermedad de propagación lenta? «Sabremos más cuando lleguemos», dijo. «Asegúrense de que todo nuestro equipo esté listo. Tengo el presentimiento de que esta reunión será más importante de lo que pensábamos». El US Geraisen continuó su viaje hacia Nexus Prime, llevando a los representantes de la Tierra a una situación que aún no entendían. El Stati Uniti Horizon atracó en Nexus Prime. Con un suave empujón, el capitán John Harrison sintió un pequeño vuelco en el estómago. Incluso después de 3 años de viajes espaciales, todavía se ponía nervioso antes de las reuniones importantes.
La esclusa de aire se abrió con un silbido. John salió primero, seguido de Lisa Martínez y el Dr. Richard Blake. La bahía de atraque estaba llena de enormes naves de diferentes mundos sentadas en filas. Algunas naves parecían pájaros de metal, otras parecían rocas flotantes cubiertas de luces. Por aquí, los humanos dijeron, un extraterrestre alto con piel morada y 3 ojos. Vestía una túnica plateada con símbolos que significaban que trabajaba para la Federación. Caminaron por ella. Pasillos hechos de material blanco liso. Las paredes mostraban imágenes de diferentes mundos alienígenas. John vio un planeta cubierto de arena roja y otro que parecía hecho completamente de cristal. La cámara del consejo era enorme. Tenía asientos y círculos que subían como escaleras. Cada especie tenía su propia sección. La sección humana estaba cerca de la parte de atrás, en uno de los lugares más baratos. Este era otro recordatorio de que la Tierra no era rojo importante. Miren eso, susurró Lisa, señalando el centro de la sala. En el centro había una gran pantalla que flotaba en el aire sin ningún soporte. En ese momento mostraba un mapa de la galaxia. Puntos rojos marcaban los mundos periféricos que habían quedado en silencio. John los contó, 27 mundos. Miles de millones de personas vivían en esos planetas. Ahora todos estaban en silencio. Un sonido profundo llenó la sala. Significaba que la reunión estaba comenzando. John se sentó junto al Dr. Blake y a Lisa. La teniente comandante Kate Sullivan, su experta en biología alienígena, se sentó detrás de ellos. La 23ª sesión del Comité de Emergencia de la Franja de la Federación comenzará ahora, dijo una voz que parecía provenir de todas partes a la vez. Un enorme alienígena se acercó a la zona de conferencias. Parecía un árbol con brazos y brillantes ojos amarillos. Este era el canciller, el líder de la Federación. Amigos de toda la galaxia, dijo el canciller con una voz suave como el viento entre las hojas. Tenemos un problema con los mundos periféricos. Han permanecido en silencio durante 87 días estándar. Murmullos llenaron la sala. Diferentes idiomas alienígenas se mezclaron en una mezcla de sonidos. ¿Qué sabemos?, preguntó un representante de Center. Estaba cubierto de escamas azules y tenía 4 brazos musculosos. Cuando hablaba, sus afilados dientes mostraban al Dr. Blake. Se inclinó hacia adelante en su asiento. Llevaba meses estudiando este problema. Se reportaron varias anomalías médicas. Un delegado de Quilari dijo que parecía un gato que había crecido tanto como un humano. Su cola se movía de un lado a otro al hablar. La población afectada mostraba síntomas de degradación neuronal. En palabras sencillas, Kate Sullivan le susurró a John, sus cerebros estaban enfermando. ¿A qué velocidad se propagó esta enfermedad?, preguntó un pequeño alienígena redondo que parecía una burbuja flotante. Lentamente, respondió el asesino. Muy lentamente, mucho más lento que una plaga normal. John frunció el ceño. Esto no tenía sentido. Si la enfermedad era lenta, ¿por qué todos los mundos se quedaron en silencio? Al mismo tiempo, propongo que implementemos el protocolo 7, dijo el canciller. La sala se quedó en silencio. Incluso John sabía lo que significaba el protocolo 7, cortar todo contacto con un área y fingir que no existía. Un momento. El Dr. Blake se puso de pie. Eso parece extremo. Deberíamos investigar primero. Varios extraterrestres se giraron para mirarlo. Algunos hicieron muecas, lo que significaba que estaban molestos. El representante de Center. Sus escamas se volvieron de un azul más oscuro, lo que significaba que estaba enojado. El humano habla fuera de turno. El Centuri dijo. El humano observa. El Quilari añadió, los humanos no votan. La cara del Dr. Blake se puso roja, pero volvió a sentarse. John le puso una mano en el hombro para calmarlo. El canciller asintió. Procederemos con la votación. Todos. A favor del protocolo 7 para los mundos marginales. Brazos, tentáculos y otras partes del cuerpo se elevaron por toda la sala. John las contó. No estaba ni cerca. Casi todas las especies votaron a favor. Si alguien se oponía, el canciller preguntó solo a la sección humana. 5 manos levantaron la mano contra cientos de apéndices alienígenas. La moción fue aprobada. El canciller anunció que el protocolo 7 ya está en vigor. Los mundos periféricos serán puestos en cuarentena indefinidamente. John sintió frío por dentro.
Acababan de votar por abandonar a miles de millones de personas y no podía hacer nada al respecto. Tras la votación, la Cámara del Consejo se vació lentamente. Diferentes especies alienígenas quedaron en grupos hablando entre sí. John los vio irse y notó algo extraño. Los alienígenas no parecían contentos con la votación. Muchos caminaban con la cabeza gacha o lo que fuera que usaran como cabeza. Algunos emitían sonidos tristes en sus lenguas alienígenas. La capitana Lisa Martínez dijo en voz baja: «Escuché algunas cosas interesantes mientras estábamos sentados». John se giró hacia ella. «¿Qué tipo de cosas?» Dos delegados nianos hablaban detrás de nosotros. Dijeron que era la quinta vez en 50 años que la Federación usaba el Protocolo 7. Parecían molestos. Los nerianos parecían personas altas y delgadas, pero con piel plateada y ojos negros. Se habían unido a la Federación mucho antes de que los humanos siquiera inventaran el timón. El comandante Peter Collins se acercó a ellos. Había estado observando a las especies alienígenas durante toda la reunión. «Capitán, ¿se fijó en cómo votaron?», preguntó. «¿Qué quiere decir?». John respondió que no lo habían pensado. El canciller pidió la votación e inmediatamente todos levantaron la mano. Nadie hizo preguntas. Nadie quería más información. El doctor Blake asintió. Peter tiene razón en la política humana. Una decisión como esta llevaría semanas de debate. Aquí tardó 5 minutos. Teniente Amy Foster se unió a su grupo. Llevaba 2 años estudiando la historia de la Federación. Yo he estado leyendo registros antiguos de la Federación. Dijo: «Esta no es la primera vez que abandonan sectores enteros en los últimos 100 años. Lo han hecho 7 veces». «¿7 veces?» Kate Sullivan parecía sorprendida. «¿Cuántas personas fueron abandonadas?» «Miles de millones», dijo Amy en voz baja. «Y aquí está lo extraño. Después de usar el Protocolo 7, la Federación nunca vuelve a hablar de esos mundos. Es como si olvidaran que alguna vez existieron». John sintió un escalofrío. Nadie sabe qué pasó con esos mundos. La Federación no lleva registros. Después del Protocolo 7, los mundos simplemente desaparecieron. De todos los mapas y documentos oficiales, hablaban en voz baja mientras otras especies seguían yéndose. John notó que algunos alienígenas miraban al grupo humano con lo que podría haber sido compasión. Otros los ignoraron por completo. «Miren», susurró Lisa señalando al otro lado de la habitación. Un grupo de guerreros Center hablaba con su líder. Las escamas del líder se habían vuelto azul oscuro, lo que significaba ira. Uno de los Center más jóvenes parecía estar discutiendo con él. «Me pregunto qué estarían discutiendo». Kate dijo que Peter los observaba atentamente. El joven seguía mirándonos. «Quizás no esté de acuerdo con la votación». Mientras hablaban, un comerciante asesino se acercó a ellos. Su pelaje era gris con rayas negras y llevaba un pequeño dispositivo informático. «Humanos», dijo en inglés con acento, «soy el comerciante Real Caris. He observado a su especie desde que se unieron como observadores». John se puso de pie y asintió cortésmente. «Comerciante, ¿cómo podemos ayudarlo?». «Quizás sea cómo puedo ayudarlo». Recuris dijo, mirando a su alrededor con atención. «Su especie hace preguntas que otros han dejado de hacer. Esto nos preocupa a algunos». «¿Qué tipo de preguntas?». Dr. Blake hizo preguntas sobre por qué. Preguntas sobre cómo la Federación tiene procedimientos para todo, pero los procedimientos no siempre son correctos. Cari se acercó y bajó la voz. «Hay otros que piensan como ustedes, los humanos. Creemos que la Federación ha olvidado su propósito original». «¿Cuál era su propósito original?». Lisa preguntó: «Ayudar a todas las especies a crecer y aprender juntas. En cambio, se ha convertido en un sistema donde los fuertes controlan a los débiles, donde hacer preguntas se considera desleal». John miró alrededor. La cámara casi vacía, solo quedaban unos pocos grupos de alienígenas. «¿Por qué nos dicen esto?». Preguntó porque su especie es lo suficientemente joven como para seguir preocupándose por la verdad y lo suficientemente mayor como para entender que la verdad tiene un costo. Recuris le entregó al Dr. Blake un pequeño dispositivo. «Contiene información que podría interesarle. Léalo con cuidado. Compártalo con sus personas de confianza antes de que alguien pueda hacer más preguntas». Kilari se alejó rápidamente. Dr. Blake miró el dispositivo. No era más grande que su pulgar y estaba hecho de algún tipo de cristal. «Deberíamos». «Míralo ahora, Kate».
John negó con la cabeza. No estamos aquí. Demasiados ojos y oídos. Volvamos a nuestra nave. Al salir de la cámara del consejo, John sintió que todo estaba a punto de cambiar. La votación de hoy era solo el comienzo de algo mucho más grande en el horizonte estadounidense. El equipo humano se reunió en una pequeña sala de reuniones. John se aseguró de que la puerta estuviera cerrada. Lisa comprobó que no hubiera dispositivos de escucha alienígenas en la habitación. El Dr. Blake colocó el dispositivo de cristal sobre la mesa. Estaba despejado, con pequeñas luces moviéndose en su interior como estrellas vivientes. Nunca había visto una tecnología como esta. Dijo que parecía hecho por la Federación, pero diferente de alguna manera. Kate Sullivan se inclinó. ¿Podemos conectarnos a nuestras computadoras de forma segura? Creo que sí. Blake respondió. Pero deberíamos aislar una computadora del sistema principal de la nave, solo por precaución. Peter Collins trajo una computadora portátil. No estaba conectada a nada más en la nave. Blake insertó cuidadosamente el cristal en un puerto. La pantalla se iluminó con símbolos y números. Lisa trabajó rápidamente para traducir los idiomas alienígenas. ¿Qué dice?, preguntó John. El rostro de Lisa palideció. Mientras leía, Capitán, esto es. Lista de todas las veces que la Federación ha usado el Protocolo 7. Amy Foster miró por encima del hombro de Lisa 7 veces en los últimos 100 años. Tal como pensaba, pero hay más. Lisa continuó después de cada Protocolo 7. Algo llamado Operaciones de Recuperación de Recursos comenzó. ¿Qué significa eso?, preguntó Cabe. Los dedos de Blake se movieron sobre las teclas de la computadora. A ver si puedo encontrar más detalles. Aparecieron nuevos documentos en la pantalla. Eran más difíciles de traducir, pero Lisa trabajó con constancia. «Oh, no», susurró. «Capitán, necesita ver esto». John se movió para leer por encima de su hombro. Incluso en el idioma alienígena, algunas palabras eran claras. Los mapas mostraban los mundos abandonados. Las fechas indicaban cuando la Federación los había visitado más tarde. No abandonaron estos mundos. John dijo lentamente. Los vaciaron. La sala quedó en silencio. Todos entendieron lo que esto significaba. La Federación ha estado destruyendo civilizaciones. El Dr. Blake dijo en voz baja, los hacen callar y luego culpan a enfermedades o problemas después de que ponen los mundos en cuarentena. Se llevan todo lo valioso y matan a cualquier superviviente. Peter Collins se sentó pesadamente. Eso es genocidio. Amy Foster señaló. Las fechas observan el patrón cada 25 años. Encuentran alguna razón para eliminar mundos en los límites de su espacio. ¿Por qué? Cap preguntó, ¿por qué harían esto? Lisa encontró más documentos. De acuerdo con esto, solo se enfocan en mundos que se desarrollan demasiado rápido, mundos que podrían convertirse en competidores. John se sintió mal. Miró a su equipo y vio el mismo miedo en sus ojos que él sintió. ¿Cuánto tiempo hasta que la Tierra sea el objetivo?, preguntó. Amy revisó las fechas. Si el patrón continúa, tenemos unos 5 años a menos que hagamos algo para molestarlos antes. Peter agregó, Blake encontró otro archivo. Esto es aún peor. El comerciante Killeri. ¿Quién nos dio? Este dispositivo forma parte de un grupo secreto que han estado documentando crímenes de la Federación durante décadas. ¿Cuántas especies saben de esto? John preguntó. Al menos 6, quizá más. Se hacen llamar los guardianes de camiones. Lisa señaló una lista de nombres. Mira, algunos miembros del Consejo de la Federación forman parte de este grupo. Votan por el Protocolo 7 en público. Kate se dio cuenta, pero en secreto intentan documentar la verdad. John se levantó y paseó por la pequeña habitación. Tenemos aliados. Bien, pero ¿qué podemos hacer? La Tierra tiene quizás 10 naves que pueden viajar entre estrellas. La Federación tiene millones. Nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Blake dijo. John preguntó, no tenemos miedo de decir la verdad. Todas las demás especies se han adaptado a las mentiras de la Federación. Han aprendido a aceptar el genocidio como algo normal, pero nosotros no. Amy sacó más datos. Según esto, los mundos marginales no estaban enfermos. La Federación los envenenó. Enviaron ayuda médica. Lisa Reed, pero en realidad era veneno que mataba lentamente a la gente y los debilitaba demasiado para comunicarse. Peter comprobó algunos números.
Aquí dice que las naves de la Federación ya están en sus camino a los mundos marginales. La recuperación de recursos comenzará en 30 días. John dejó de pasearse. Tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Kate preguntó. Solo somos observadores. Quizás sea hora de dejar de observar. John dijo, quizás sea hora de hablar. Blake miró la evidencia en la pantalla. Si revelamos esto, la Federación destruirá la Tierra inmediatamente. ¿Y si no hacemos nada? John respondió, destruirán la Tierra en 5 años de todos modos. Al menos así alguien sabrá la verdad. La sala quedó en silencio de nuevo. Entonces Lisa habló. El Consejo de la Federación se reúne de nuevo mañana para finalizar los protocolos de los mundos marginales. Ese sería el momento. John asintió. Mañana descubriremos lo que una voz humana puede hacer contra todo un sistema corrupto. John no pudo dormir esa noche. Se quedó acostado en su cama en el horizonte de pensando en lo que habían descubierto. Cada vez que cerraba los ojos, veía las cifras en la pantalla, miles de millones de muertos, civilizaciones enteras borradas a las 400 horas. Dejó de intentar dormir. Se vistió y caminó hacia el comedor de la nave. Para su sorpresa, el Dr. Blake ya estaba allí tomando café y mirando la pantalla de la computadora. Tampoco podía dormir. John preguntó. Blake negó con la cabeza. He estado revisando nuestros registros buscando señales de que la Tierra se está preparando para el Protocolo 7. John se sentó y se sirvió café. ¿Qué encontraste? Hace 3 meses recibimos suministros médicos de la Federación. Un regalo que, según dijeron, era para ayudar a la Tierra a prepararse para la membresía. John tenía frío. El mismo tipo de suministros médicos que enviaron a los mundos marginales. No lo sé, pero le pedí al Dr. Morgan que los analizara. Deberíamos tener los resultados para la mañana. Lisa Martínez entró seguida de Peter Collins y Amy Foster. Ninguno de ellos parecía haber dormido bien. La capitana Lisa dijo, he estado pensando. Tenemos que ser inteligentes con respecto al mañana. Si nos levantamos y acusamos a la Federación, nos llamarán mentirosos. Amy asintió. Necesitamos pruebas que todos puedan ver. Peter tenía una idea, la cámara del Consejo tiene pantallas. Si pudiéramos conectar el dispositivo del asesino a esas pantallas, todos verían la evidencia a la vez. ¿Cómo lo hacemos? Eso sin que la Federación nos detenga, preguntó Kate Sullivan al unirse a ellos. El Dr. Blake sonrió levemente. Creo que conozco a alguien que puede ayudar. Les mostró un mensaje que recibió durante la noche. Estaba en código, pero Lisa lo tradujo rápidamente. Es de Trademaris. Dijo que quería reunirse en privado, antes de la sesión del Consejo. John comprobó la hora. Tenemos 4 horas. Veamos qué tiene que decir nuestro amigo Kilari. Acordaron reunirse en una de las zonas neutrales de la estación. Este era un lugar donde cualquier especie podía ir sin permiso. Tenía tiendas y restaurantes para diferentes especies alienígenas. El lugar de encuentro era una pequeña cafetería que servía bebidas de muchos mundos. Rearis esperaba en una mesa de la esquina. Parecía nervioso. Movía la cola de un lado a otro. Humanos, dijo en voz baja, ¿han visto la evidencia? John asintió. Sí, la hemos visto y entendemos lo que significa. Bueno, entonces saben el peligro que corren al hablar, pero también saben el peligro de permanecer en silencio. El Dr. Blake se inclinó hacia adelante. ¿Pueden ayudarnos a mostrar la evidencia al Consejo? Recarí sonrió mostrando sus afilados dientes como gorras. Los guardianes de trufas han estado esperando a alguien lo suficientemente valiente para hablar. Nos hemos estado preparando para esto. Dia le dio a John un pequeño dispositivo que conectará tu evidencia con el sistema de visualización principal de la Cámara del Consejo. Cuando lo actives, cada pantalla de la cámara mostrará lo que quieras. ¿Cómo lo activamos sin que nos detengan? Kate preguntó, ¿tendrás aliados en la cámara? Cuando sea el momento adecuado, recibirás una señal. Amy Foster parecía preocupada. ¿Qué sucede después de que mostremos la evidencia? Los militares de la Federación se enojarán. La cola del leque dejó de moverse. Eso depende de cuántas especies tengan el coraje de apoyarte. Los guardianes de la verdad creen que la mayoría de los miembros de la Federación desconocen la verdad. Creen que el Protocolo 7 realmente trata de proteger. Galaxia, ¿qué pasa con los líderes del Consejo? Peter preguntó.
Algunos lo saben. Otros no, pero todos tienen miedo al cambio, miedo a perder el poder. John miró a su equipo. ¿De verdad vamos a hacer esto? Blake asintió. Tenemos que hacerlo. Por los mundos periféricos, por las civilizaciones que ya han sido destruidas. Por la Tierra. Lisa la revisó. Capitán, dispositivo de traducción. He estado pensando en su discurso. Deberá tener mucho cuidado con sus palabras. ¿Por qué? La ley de la Federación tiene reglas sobre acusaciones. Si los acusa directamente sin el procedimiento adecuado, pueden declarar a la Tierra enemigo inmediatamente. Recuris estuvo de acuerdo. Debe dejar que la evidencia hable primero. Que vean la verdad y luego hagan preguntas. John se puso de pie. Muy bien, tenemos nuestro plan. Regresemos y preparémonos. Salieron del café. Rhaeris tocó el brazo de Jota con su pata. Capitán humano, dijo. Muchas especies recordarán este día. Tanto si tienen éxito como si fracasan, cambiarán la Federación. Para siempre, de vuelta en la nave, pasaron la mañana preparándose. El Dr. Morgan confirmó que los suministros médicos de la Federación contenían el mismo veneno de acción lenta que se había usado en los mundos franceses. John miró su reloj. 2 horas después, comenzaría la sesión del Consejo. ¿Están listos, capitán?, preguntó Lisa. John miró a su equipo, todos parecían asustados, pero decididos. Lo más listo posible, dijo. Hagamos historia. La sala del Consejo lucía diferente hoy. Más especies habían acudido a presenciar la votación final sobre los mundos marginales. John notó que algunas secciones estaban completamente llenas de alienígenas que nunca había visto antes. La delegación humana tomó sus asientos habituales cerca del fondo. John llevaba una pequeña bolsa con su dispositivo de evidencia. Sentía las manos sudorosas, pero intentó parecer tranquilo. Lisa Martínez se sentó a su lado, traduciendo en voz baja. Conversaciones de otras especies. Amy Foster y Kate Sullivan estaban detrás de ellos, mientras que el Dr. Blake y Peter Collins se sentaron a su izquierda. Cuento al menos 60 especies diferentes aquí hoy. Kate susurró, eso es más de lo habitual. El canciller se trasladó al centro, en el área de conferencias. Hoy vestía una túnica especial que brillaba con patrones plateados. Compañeros miembros de la Federación. Anunció, hoy finalizamos nuestra respuesta a la crisis de los mundos marginales. El Comité de Gestión de Recursos presentará sus planes. Un alienígena alto y delgado, de piel gris y 6 brazos, se adelantó. Era el jefe del comité. John había visto esta especie antes, pero desconocía su nombre. Honorable Consejo. El alienígena dijo, hemos preparado protocolos eficientes para la situación en los mundos marginales. Nuestras naves están listas para comenzar las operaciones de contención. El Dr. Blake agarró el brazo de John. Operaciones de contención, así es como llaman al jefe del comité de asesinatos. Continuó. Estimamos que la finalización completa tardará 47 días estándar. Todos los recursos valiosos estarán asegurados para uso de la Federación. John sintió náuseas. De nuevo, hablaban de asesinato como si fuera una transacción comercial. ¿Alguna pregunta? Antes de votar, el canciller hizo algunas preguntas sencillas sobre los horarios y los tipos de recursos. Nadie preguntó sobre la gente que vive en esos mundos. John miró alrededor de la cámara. Vio a Rhaeris sentado con otros Quilari. El maestro de comercio asintió levemente hacia las pantallas. Entonces John vio algo interesante en la sección nuriana. Varios alienígenas lo miraban directamente. Uno de ellos, un Narion mayor con piel plateada brillante, levantó un dedo ligeramente. «Esa es la señal», susurró Lisa antes de que John pudiera responder. Peter Collins le tocó el hombro. «Capitán, mire la sección 7». John miró hacia donde Peter señaló. 3 guerreros Center estaban sentados muy quietos, pero sus escamas cambiaban de color en un patrón de azul a verde, luego a plateado y luego de vuelta a azul. Amy Foster se inclinó hacia adelante. Eso es definitivamente una señal. Estudié los patrones de color de Center. Esa combinación significa verdad. Y ahora John sentía que su corazón latía rápido. Alrededor de la cámara notó más señales. Un grupo de pequeños alienígenas redondos se giraron hacia la sección humana. Varias especies que normalmente ignoraban a los humanos los observaban atentamente. Los guardianes de la verdad están listos, dijo el Dr. Blake en voz baja.
John se levantó lentamente. La bolsa con el dispositivo de pruebas se sentía muy pesada. Canciller, dijo. Su voz era más fuerte de lo esperado. La cámara se quedó en silencio. Muchos alienígenas se giraron para mirarlo. El humano desea hablar. El canciller preguntó. Parecía sorprendido. Sí, canciller, si me lo permite. Hubo murmullos. Alrededor de la cámara, algunos alienígenas emitieron sonidos de desaprobación. Otros parecían curiosos. Los humanos observan que los humanos no hablan durante las votaciones finales. Dijo el representante de Center con escamas azul oscuro. John respiró hondo. Entiendo nuestra postura, canciller, pero tengo información que el Consejo debería ver antes de votar. Información del delegado de Kilari. Preguntó, ¿qué información podrían tener los humanos sobre los asuntos de la Federación? John metió la mano en su bolso y sacó el dispositivo de evidencia. Varios guardias de seguridad alrededor de la cámara se adelantaron ligeramente. Evidencia sobre el Protocolo 7. John dijo, evidencia sobre lo que realmente sucede en los mundos en cuarentena. La cámara quedó en completo silencio. Incluso el zumbido habitual de fondo de la estación pareció detener la voz del canciller. Los colores cambiaron a rojo oscuro. Humano, hablas de cosas que no entiendes. Quizás John respondió que por eso el Consejo debería ver las pruebas. Que los hechos hablen por sí solos. Activó el dispositivo por un momento. No pasó nada. Entonces, todas las pantallas de la cámara cobraron vida. Números, mapas, fechas, documentos. La evidencia de décadas de genocidio llenó las pantallas. John escuchó gases de muchas especies. Algunos alienígenas se pusieron de pie para ver mejor. Otros emitieron sonidos de conmoción en sus propios idiomas. Esto no puede ser verdad, gritó el jefe del comité, de piel grisácea. Pero la evidencia era innegable, años de crímenes de la Federación expuestos a la vista de todos. John miró alrededor de la cámara. Algunas especies parecían horrorizadas, otras enojadas, pero nadie apartó la mirada. John pensó, veamos qué puede hacer una voz humana. La cámara del Consejo estalló en caos. Los extraterrestres gritaron en docenas de idiomas diferentes. Algunas especies se levantaron de sus asientos para ver mejor las pantallas. Otras corrieron hacia las salidas. El canciller ordenó, apaguen esas pantallas, pero las pantallas seguían mostrando la evidencia, mapas de mundos destruidos, listas de poblaciones asesinadas, documentos firmados por los líderes de la Federación. Un delegado Nan se puso de pie en su sección. Esto es claramente falso, gritó. Los humanos intentan engañarnos, pero otro Narian, el mayor de piel plateada, también se puso de pie. No soy Tolben, he visto algunos de estos documentos antes. Son reales. Más extraterrestres comenzaron a hablar. Al instante, un grupo de pequeñas especies flotantes emitió agudos sonidos de angustia. La sección Cari se dividió, con algunos miembros discutiendo a gritos con otros. John permaneció de pie observando el caos que había creado. Los guardias de seguridad se acercaron a él, pero Trademaris se interpuso. Que el humano hable con sinceridad. Caris gritó, que explique esta evidencia. Los colores del canciller cambiaron rápidamente de rojo a negro y luego a morado. Orden de silencio. Guardias, arresten al humano por violar los protocolos de observación. Esperen, una voz fuerte. Detuvieron a todos. La voz provenía de la sección Center. Era el líder de su clan. Un guerrero enorme con escamas doradas en lugar del azul habitual. John nunca había visto a este Center. Soy el jefe de guerra Kafdar del Alto Mando Center. El alienígena dorado anunció que, según la antigua ley de la Federación, cualquier miembro que presente evidencia de corrupción tiene derecho a hablar antes del juicio. Los ojos del canciller brillaron con más intensidad. Los humanos no son miembros con derecho a voto. No tienen tales derechos, dice la ley. Kafdar respondió con firmeza. No especifica si votar o no. Se oyeron murmullos de acuerdo de varias secciones. John se dio cuenta de que muchas especies conocían la ley de la Federación mejor de lo que los líderes querían. El Dr. Blake se puso de pie junto a John. El capitán Harrison. Díganles lo que encontramos. John miró alrededor de la cámara. Todas las miradas estaban puestas en él. Nunca antes había hablado con tantos alienígenas. Su voz tenía que ser perfecta. Miembros de la Federación. Comenzó, la evidencia que ven es real desde hace más de 100 años.
Sus líderes han usado el Protocolo 7 no para proteger la galaxia, sino para eliminar potenciales Rivales. mentiras, gritó el jefe del comité. Los humanos buscan dividirnos. Entonces explica esto, dijo John señalando las pantallas. ¿Por qué las naves enviadas para ayudar a los mundos periféricos llevan armas en lugar de medicinas? ¿Por qué están envenenados los suministros médicos? Un alienígena de una especie que no reconoció se puso de pie. Tenía tentáculos en lugar de brazos y habló con una voz burbujeante. Mi mundo natal recibió tales regalos. Hace 50 años, perdimos millones antes de descubrir el veneno. El líder de otra especie se unió a nuestros vecinos. El Imperio Boran desapareció después de que se usara el Protocolo 7 contra ellos. Siempre nos preguntamos por qué John vio su oportunidad. La Federación les ha estado diciendo que estos mundos quedaron en silencio por causas naturales, pero fueron asesinados y la Tierra es la siguiente en la lista. La Cámara volvió a quedar en silencio. Esto fue peor que el caos. Esto fue el silencio de la comprensión. Lisa Martínez se puso de pie. El capitán Harrison dice la verdad. Tenemos pruebas de que la Tierra ya recibió los suministros médicos envenenados. Esto es exactamente lo que esperábamos de los humanos, dijo el canciller con frialdad. Creando mentiras para ganar poder. Por eso los convirtieron en solo observadores. Pero John vio algo que el canciller no. Alrededor de la cámara, más y más. Más especies se pusieron de pie. Algunas sostenían sus propios dispositivos. Algunas apuntaban a las pantallas. Algunas simplemente miraban al centro y esperaban. El jefe de guerra Kafdar volvió a hablar. El canciller. La evidencia es clara. Los Centuri exigen una investigación completa. Los Kilari. El maestro de comercio Recuris anunció que los nurianos apoyan esta demanda. Especies antiguas de piel plateada, una tras otra, anunciaron su apoyo. John los contó, 10, 20, 30. Más de la mitad de la Federación se oponía a su propio liderazgo. Los colores del canciller se volvieron completamente negros. Todos ustedes son tontos. Siguen las mentiras humanas. John respiró hondo. Este era el momento. No les estoy pidiendo que sigan a los humanos. John dijo, claro. En serio, les pido que sigan la verdad. La evidencia está aquí para que todos la vean. Juzguen ustedes mismos qué tipo de gobierno quieren. La cámara se sumió en un completo silencio una vez más, pero esta vez no era el silencio de la conmoción y del miedo, sino el silencio de una galaxia que finalmente escuchaba la verdad. El silencio se extendió. John miró alrededor de la cámara y vio algo que nunca esperó ver. Miedo, no en las especies más pequeñas, sino en los líderes. Los colores del canciller cambiaban constantemente. Los jefes del comité, 6 brazos se agitaron ligeramente. El jefe de guerra, Kofdar, rompió el silencio primero. Canciller, exigimos una investigación inmediata. Esto no puede esperar. De acuerdo. Las naves de la Federación de Trademaris ya están de camino a los mundos marginales. El canciller intentó recuperar el control. El Consejo no se dejará influenciar por trucos humanos. Entonces, votemos. Dijo el anciano nuriano de piel plateada. Que cada especie decida lo que cree. John sintió. El doctor Blake le tocó el brazo. El capitán miró las pantallas. La evidencia seguía reproduciéndose. Ahora mostraba registros de comunicación entre los líderes de la Federación. Reuniones secretas. Planes para limpiar. Bordes del espacio de la Federación. Cada 25 años, reconozco estos códigos de comunicación. Llamé a un pequeño alienígena con aspecto de tortuga. Estas son frecuencias reales del comando de la Federación. Las fechas también coinciden con los registros históricos. Añadió una especie con piel similar a la de Cristalal. El jefe del comité lo intentó una última vez, aunque algo de esto sea cierto, era necesario. Los mundos marginales se estaban volviendo demasiado poderosos. Amenazaban. Gases de estabilidad de la Federación resonaron en la cámara. John dio un paso al frente. Así que admites que es cierto. Admites el genocidio. Yo no dije eso. El comité había tartamudeado, pero el daño ya estaba hecho. Varias especies comenzaron a hablar. Al instante, la palabra genocidio se extendió por la cámara en muchos idiomas. Jefe de guerra. Las escamas de Kafdar se volvieron de un brillante color plata de batalla. Los Center retiran todo su apoyo al Protocolo 7.
Los Chilari Exigen. Retirada inmediata de todas las flotas de la Federación. Anunciados los carís reales, uno por uno. Especies tras especies declararon su posición. Los Nians pidieron un nuevo liderazgo. Los alienígenas con piel de cristal exigieron reparaciones para las víctimas anteriores. Las especies con aspecto de tortuga querían una investigación completa de todos los eventos pasados del Protocolo 7. John Contó los votos. En su cabeza, más de 40 especies se habían rebelado contra el liderazgo actual de la Federación. Solo 6 o 7 seguían apoyándolos, y esos eran los que siempre habían estado en el poder. El canciller miró la cámara desesperadamente. Entonces hizo algo que sorprendió a todos. Se rió. «¿Crees que esto lo cambia todo?», dijo el canciller. Su voz ahora era fría y peligrosa. «¿Crees que saber la verdad te ayudará? Tenemos el ejército más grande de la galaxia. Hemos controlado las rutas comerciales. Durante siglos, no puedes detenernos». La cámara volvió a quedar en silencio, pero esta vez era un silencio diferente. Era el silencio de las especies al darse cuenta. Quizás tengan que luchar por la libertad. El jefe de guerra Qatar se retiró de su sección. Era enorme incluso para los estándares de Center. «Inténtalo», dijo simplemente. Otros alienígenas comenzaron a moverse. El asesino comenzó a sacar dispositivos de comunicación, probablemente contactando con sus flotas comerciales. Los nurianos formaron grupos y susurraron. Con urgencia, John se dio cuenta de que había comenzado algo mucho más grande de lo que planeaba. Esto ya no se trataba solo de los mundos periféricos. Se trataba del futuro de toda la galaxia. Alto. Una nueva voz gritó: «No hay necesidad de guerra». Todos se giraron para mirar. Era un Center muy viejo, incluso más viejo que Kaftar. Sus escamas estaban pálidas por la edad. «Soy el anciano Ptar», dijo lentamente el antiguo alienígena. «Estuve aquí cuando se fundó la Federación. La carta original tiene leyes para esta situación, precisamente». «¿Qué leyes?», exigió el canciller. «¿Leyes que permiten la disolución y reforma de emergencia? Cuando se prueba la corrupción», el anciano Ptar respondió, «si 2/3 de las especies miembro están de acuerdo, todos los puestos de liderazgo actuales quedan nulos». La cámara bullía de entusiasmo. Las especies comenzaron a contar los votos. John observó cómo se formaban grupos y comenzaron debates urgentes. En una hora, el recuento se completó. Más de 45 especies apoyaron la disolución. La Federación sería reconstruida desde cero. El canciller y sus partidarios intentaron objetar, pero fueron ampliamente superados en número. Al terminar la sesión, John se encontró rodeado de alienígenas de muchas especies. El capitán humano Harrison, el anciano Ptar, dijo: «Nos has dado un gran regalo». «¿Qué regalo?». John pidió el coraje para recordar lo que se suponía que debíamos ser. El jefe de guerra Qatar respondió más tarde, a solas con su equipo en el horizonte estadounidense. John volvió a mirar las estrellas. Se veían iguales, pero todo era diferente. «¿De verdad lo hicimos?», preguntó Kate Sullivan. «Los equipos de investigación ya están de camino a los mundos marginales». El Dr. Blake informó que se ordenó a las flotas de la Federación que se retiraran y que Peter Collins, de la Tierra, quería saber si se les había concedido inmediatamente la membresía con derecho a voto. Lisa dijo, con una sonrisa a modo de disculpa, que John también sonrió. «Una voz realmente puede cambiarlo todo». Amy Foster levantó la vista de su computadora. «Estamos recibiendo cientos de mensajes de toda la galaxia, de diferentes especies que desean establecer relaciones con la Tierra». John preguntó, «¿Y todas empiezan de la misma manera?». Annie respondió, «Todas te dan las gracias por decir la verdad». John volvió a mirar las estrellas. Esta vez parecían el comienzo de algo maravilloso.